quiero hablaros un poquito y trabajar sobre el capítulo 1 y unos versículos del capítulo 2 del libro de Éxodo, porque allí encontramos algo que la iglesia de hoy, a mi entender, debemos reforzar, y es el clamor al Señor. El clamor para que Dios envíe un avivamiento, el clamor para que Dios nos restaure, nos libere. Y hay mucho hilo para cortar aquí en este libro maravilloso de Éxodo, porque es un paralelismo al Nuevo Testamento. Las cosas que pasaron anteriormente son también luz para nosotros, para no cometer los mismos errores y también para mejorar, ¿no? Por eso quiero que veamos la historia del pueblo del Señor y cómo esta historia nos trae luz a nosotros, los que somos parte de su iglesia en este tiempo. La historia bíblica es fiel en registrar cómo cada vez que una promesa del Señor iba a cumplir su concreción, estaba a punto de ser cumplida, la misma siempre en la historia, es como hay una repetición en la historia, la misma siempre era antecedida por una gran dificultad. Cuando ya la promesa se estaba por cumplir, el enemigo reforzaba los cañones para que eso, tratando de impedir que eso no suceda. Lo vemos en la historia del pueblo del Señor, lo vemos en el mismo Señor Jesucristo, ¿te acuerdas? Él se entera Herodes y se enloquece, manden a matar a todos los niños. Esa es la misma intencionalidad del enemigo en este tiempo. Por eso ha generado a nivel mundial en un ambiente hostil, y por ahí ha generado una iglesia un poco, no hablo de este lugar, sino en general, un poco suave, liviana, sin esos valores, esos principios fuertes que registra la palabra del Señor, ¿no? El enemigo se levanta para contrarrestar las fuerzas de la iglesia, pero hay una palabra y hay una declaración de Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero es cuestión de que nosotros como iglesia podamos estar alineados con el Señor, podamos estar alineados a los pensamientos de Dios. Por eso quiero trabajar sobre Éxodo 1 y después unos versículos del 2, porque ahí nos revela el principio poderoso del clamor y de cómo Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice Éxodo 1, verso 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Es el primer versículo que quiero abordar. ¿Sabe que cuando Israel entró en Egipto eran unas 70 personas? Sin embargo, ahí ya eran una multitud. Pasaron los años y ellos tenían una promesa del Señor. Tenían la promesa de que se iban a multiplicar. Tenían la promesa de que iban a ser bendecidos. Tenían una promesa de que iban a poseer la tierra prometida. Aquella promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12, verso 12, donde Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, había una promesa en Abraham de multiplicación, había una promesa de bendición, y había una promesa de poseer la tierra prometida. Estas tres cosas. Había ya una promesa del Señor sobre su pueblo, cargando. De hecho, la Biblia está llena de promesas. Pero fíjese que a veces el plan de Dios, y esto también uno lo tiene que aprender en la vida, a veces el plan de Dios comienza con una persona, pero el propósito y el plan de Dios para un lugar, para una ciudad, para un país, a veces es tan grande que no basta con una generación. Tienen que ser varias, porque dice la Biblia que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjese que Dios le dio la promesa a Abraham, pero recién en Jacob se cumplió. Entonces, los que servimos al Señor tenemos que ser conscientes de eso, que estamos aquí para caminar un tiempo en el propósito y darle lugar a otro. Y los hijos nuestros comienzan desde nuestros hombros para arriba. Yo veo la obra aquí en Tucumán del pastor Iván, veo la obra de mi mamá, de mi papá en Río Seco y en todas las zonas donde ellos pudieron abarcar. Nosotros después de estar 16 años sirviendo en el Chaco, otros 4 años sirviendo en el exterior, en Centroamérica, y ahora el Señor nos trae de nuevo, nos trae con una palabra, nos trae con una promesa, y yo arranco ya desde sus hombros para arriba.
Y mis hijos ya están arrancando desde otro lugar. Porque el propósito de Dios es grande. No basta con una generación. No basta con una persona. Él le dio la promesa a Abraham, pero recién en Jacob se formó las 12 tribus. Y ahora está este pueblo multitudinario que está saliendo de esa esclavitud porque Dios ya tiene un libertador. Entonces es interesante ver eso, que somos una parte y que esa parte de ese propósito es tan grande que se va a ir cumpliendo de generación en generación. Hay un legado que tenemos que recibir. Por eso necesitamos no descuidar ninguna área en la iglesia. Los niños, los preadolescentes, los jóvenes y los hermanos mayores, todos caminando en una ruta generacional, mirando el mismo lugar, multigeneracionalmente y creyendo que Dios, que ha dado la promesa, la va a cumplir. Amén. Y se va a manifestar su gloria en nuestra vida. Eso es lo que hay ahí. Entonces, la promesa para su iglesia es también de crecimiento, es también de multiplicación. Sucedió en Hechos de los Apóstoles, que con una sola prédica pasaron de 120 a 3120. Hay una promesa de multiplicación, hay una promesa de bendición, hay una promesa de crecimiento. Y a veces, le voy a decir algo y abrir el corazón, a veces pensamos equivocadamente, me ha pasado en muchos lugares donde me ha tocado ir a ministrar, a veces pensamos que la tierra donde estamos es estéril, que no va a producir. Y ese pensamiento es un error, porque la promesa de Dios no depende de la tierra. La promesa de Dios depende de su iglesia y de que la iglesia trabaje en los proyectos y en los planes del Señor, y que esos planes y proyectos del Señor se lleven a cabo. Yo recuerdo que cuando era un niño le decían a Tucumán la tumba de los predicadores. Sin embargo, hubo hombres y mujeres que forjaron esta tierra, que creyeron a la promesa del Señor. Y el propósito de Dios es tan grande que muchos de ellos ya están con el Señor, ya cumplieron su llamado, su propósito, pero la obra continúa. Porque dice la palabra que los que han dejado legado, los que son siervos de Dios, su legado, sus obras van a continuar. Y no va a continuar para menos, va a continuar para más. Va a continuar para bendecir, va a continuar para ver milagros, va a continuar para ver los planes y proyectos de Dios cumplidos en ese lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Pablo le habla a Timoteo en Efesios. Estaba estudiando un teólogo moderno que dice que la carta a los Efesios es la carta de supervivencia, es una carta que Pablo habla y está considerada como un manual de supervivencia, porque lo manda a Timoteo a que sea pastor, un jovencito de una iglesia donde el ambiente era hostil, donde el ambiente era un ambiente de brujería, de hechicería. ¿Se acuerda que ahí queman los libros delante de Pablo cuando Pablo va y Dios lo usa con milagros extraordinarios? Efesios era una ciudad donde estaba el templo de la diosa Diana, donde miles y miles de gente eran idólatras. No sé cuántos templos de idolatría había allí. Y allí se planta la iglesia. Y allí Pablo habla de manera magistral de la unidad de la iglesia para contrarrestar la fuerza del enemigo. Habla Pablo de la guerra espiritual, de cómo hacer frente a las potestades, a los principados, a los gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad. Y ahí da un curso intensivo de cómo pararse y cómo plantarse. Pablo está entendiendo lo mismo que este principio que hemos dado y lo que ya estaba registrado en el pueblo del Señor. Que no depende de una tierra que sea idólatra, estéril y que haya brujería, hechicería. Depende de que la iglesia de Dios se una a los proyectos y los planes del Señor. No hay lugar de brujería, no hay lugar de idolatría que aguante con una iglesia poderosa que clama al Señor, que adora al Señor y que genera ambientes de cielos abiertos en el lugar donde Dios le ha puesto. Yo le estoy hablando a esa iglesia en esta mañana. ¿Cuántos dicen: yo soy esa iglesia? Yo soy un generador de ambientes. El Señor me ha traído para eso. Amén. Y Dios lo manda allí a una iglesia nueva, a Timoteo. Sigo con el relato de Éxodo. Quiero trabajar sobre este capítulo. Éxodo 1, verso 8 al 10 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey
que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él, para que se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Es decir, que el enemigo ve cuando la iglesia se está poniendo fuerte y ataca. Hay un principio acá. Es hermoso el crecimiento. Nosotros lo hemos vivido. Yo lo he vivido en muchos lugares donde he estado. Ahora lo estamos viviendo. Pero la multiplicación también trae oposición. Amén. También trae oposición. Se levantan los enemigos. Se levantan los Nehemías, se levantan los Tobías, los Zambalá. Y a veces se levantan desde la misma casa. Se levantan. Viene la oposición porque Dios está pensando hacer crecer su pueblo, en depurarlo. Vienen zarandas de tanto en tanto, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ya vamos a hacer creo que la gente que ministra con mi mamá, y bueno, parte de mi generación también, ya vamos a tener un máster en zaranda. Cada vez que queremos hacer algo, ¡pum!, vemos también la oposición. Por eso es muy importante que la iglesia predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Mientras la iglesia se dedique solamente a las actividades culticas dentro de las cuatro paredes, no representa ninguna amenaza para el mundo espiritual. Pero cuando una iglesia predica, sale a la calle, lleva a cabo distintas estrategias de evangelismo, genera una confrontación. Mire, nos pasó en Navidad, acabamos de llegar y mi mamá es una apasionada de la obra. Ya tiene casi 80 años, pero sigue ahí dando candela a la viejita. Y le digo, tenemos que hacer algo. De hecho, que en el año hicimos muchos eventos afuera de la iglesia. Digo, tenemos que hacer algo y tenemos que buscar una estrategia para evangelizar, para ganar más gente del pueblo. Y me dice mi mamá, ya sé lo que vamos a hacer. Tengo todo armado, dice, el pesebre viviente con actores, con esto, dale, vamos. Con 2 meses de ensayo. Y ella estaba ahí de directora, que hasta algunos también lo retaba, lo ponía en vereda. Ya le daba ganas de sacar la varita a la viejita. Y hicieron una obra teatral genial, literalmente genial, que no le envidia nada a ninguna obra de teatro secular. Yo veía los ensayos, ahí estaban mis hijos también de actores, todo. Y salimos a la calle, pedimos permiso al municipio, nos dieron todos los permisos, alquilamos sonido, todo. Estamos ahí por arrancar el evento. Miren, nunca vi esto. Primera experiencia mía de todos años de ministerio tan real y tan directa. En la plaza se hizo toda una redondez arriba de la plaza de nubes muy negras. Solo era en la plaza. Y lo hemos comprobado porque después que pasó todo lo que ya le voy a contar, fui hasta mi casa y en mi casa no había lluvia, nada, era solo en la plaza. Se pusieron las nubes de negra, feas, y empezó a correr viento. Y le digo a los hermanos, vamos a cantar y a adorar. Y nos juntamos, había como 200 personas allí, mucho. Ponimos de las manos, agarré mi guitarra y empezamos a levantar un altar de adoración en medio de la playa. Y ya empezaron a caer las primeras gotas. Y seguíamos orando. Mire, no sé por qué, pero cada vez que yo oro para que pare la lluvia, llueve más fuerte. No sé si el Señor me hace la contra, si no es mi don. Y, mire, empezamos a cantar y a adorar al Señor. Y mire, la nube estaba sobre la plaza, solo sobre la plaza. Y en medio de la adoración, frente mío, allí, no sé, a 10 metros, 15 metros, cae un rayo, ¡prum!, que se escuchó en todo el pueblo. Cayó allí, ahí a metros de nosotros. ¿Sabe lo que pasó con todos los hermanos que estaban allí? Se hicieron humo. Y se largó una tormenta
Y yo me quedé con la guitarrita ahí mojado, empapado. Y mi esposa ahí, que no sé con qué se estaba cubriendo, esperando. Vení ya, como diciendo, ya está. Como dice el meme, salí de ahí maravilla. Salí de ahí. Y yo me quedé, y nos quedamos, como dicen en Tucumán, con sangre en el ojo. No pudimos hacer, bueno, llevamos todo a la iglesia, lo hicimos ahí, vino la gente. Mire, pasaron 5 minutos de una tormenta bien agresiva, casi cae piedra. Y en 5 minutos paró y no volvió a llover más. Una cosa terrible. Nunca había experimentado eso. Y lo hicimos en la iglesia, todo bien, pero yo oraba y buscaba al Señor y me quedé con sangre en el ojo. Y empecé a orar, a ayunar, y el Señor me decía, bien adentro, hacelo otra vez. Pero poné a la iglesia a clamar. Así que hicimos una serie de días de intercesión continua con toda la iglesia, ayuno y oración, y dale, atando al hombre fuerte, declarando el reino de Dios sobre el lugar, y pedimos permiso y lo hicimos 2 semanas después. Cuando fue el día de hacerlo en la plaza 2 semanas después, mire, nos dio un Señor un día hermoso. No hacía ni frío ni calor. Vino todas las autoridades del pueblo. La plaza se llenó. Y no sé cuántos, pero muchísimas personas recibieron a Cristo en su corazón por primera vez. Y el domingo lo tuvimos a casi todos ellos en la iglesia. Tremendo, porque cuando Dios va a traer multiplicación, el enemigo se va a levantar con oposición. Y mire, y a veces Él no nos puede tocar a nosotros si el Señor no le da permiso, como a Job, pero sí puede tocar cosas externas. Se te va a reventar un cable, se te va a reventar una goma, cualquier cosa puede pasar. Pero ¿cuál es su intención? Frenar, obstaculizar, como estaba pasando aquí. En el verso 11 al 14 dice, mire lo que sucede. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo para que molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, la mano de Dios nunca se va a apartar. Nunca se va a quitar esa gracia, esa unción, esa presencia. El enemigo, cuando obra de esa manera, lo que logra es el efecto rebote. Porque cuando más te oprime y más fiel estás, porque ahí está el secreto, más fiel estás, más conectado con Dios estás, más firme estás en el Señor, va a seguir Dios bendiciendo. Cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando Él más oprima, cuando Él más golpee, hay una promesa del Señor para aquellos que son fieles. Y Dios está comprometido a ayudarte en las pruebas, en las dificultades. Yo siempre digo un principio: Dios no te libra de las pruebas, te libra en las pruebas. Dios no te libra de las dificultades, te libra en las dificultades. A veces no te libra de una enfermedad, sino te libra en la enfermedad. Es en el proceso donde Dios obra. Y a los hijos fieles, Dios tiene un compromiso especial con ellos. Nunca los va a dejar, nunca los va a desamparar, siempre les dará una mano, siempre los va a bendecir, y el favor de Dios estará sobre ellos. En el nombre de Jesús. Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Quiero decirle que los ataques del enemigo siempre se levantan para detener el cumplimiento de la promesa. Se levantan queriéndonos poner comisarios de tributo, más cargas pesadas sobre nuestra vida. Y a veces su método más efectivo es la opresión económica. Más ahora que en la situación donde está el país. Es mantener a la iglesia y a sus hijos sobrecargados
de trabajo, de tributos pesados, sin recursos, sin esa sana economía, porque quiero decirle algo, la obra del Señor se lleva a cabo con recursos. Y si no hay recursos financieros, la obra no crece. Entonces, ¿a dónde va a atacar el enemigo? Ahí. Amén. Pero cuando hay una iglesia sana, cuando hay ministros íntegros que están delante del Señor y que tienen como objetivo hacer crecer la obra, el enemigo va a atacar por la opresión económica. Pero quiero decirle, necesitamos plantarnos en fe y creer que Dios es un Dios proveedor. Creer que Dios es un Dios que te bendice. Estos comisarios de tributo representan a veces no tener los recursos para hacer la obra. Representa quitar a veces la visión y el propósito en nosotros, en la iglesia, de caminar en esas promesas de bendición. Representa a veces las deudas y las enfermedades. Con este ataque el enemigo intenta desanimarnos, amargarnos y que permanezcamos como Israel con una mentalidad de esclavo. Siendo hijos herederos de bendiciones de la promesa del Señor, tenían la mentalidad de esclavo el pueblo de Dios. Querrá quitarnos la alegría de servir en familia, el gozo de servirlo. Querrá bajarnos los brazos en lo ministerial, el gozo de reproducirnos en otros creyentes. Todo eso ataca al enemigo para obstaculizar la obra del Señor. Los ataques siempre van a venir con fuerza sobre su iglesia, sobre las tormentas se van a levantar. Y esos comisarios de tributo vienen a influenciar sobre nuestras vidas de tanto en tanto. Porque la obra, para que crezca, para que avance, se necesitan recursos. Me tocó pastorear junto con, codo a codo, ahí, cabeza a cabeza, con el que fue mi pastor, el pastor Claudio Claus, que ya está en la presencia del Señor. Un hombre de visión. Arrancamos casi juntos la iglesia en Chaco. Y tenía una visión tan grande, así como era grande él también, alto. Y cada proyecto que arrancábamos, cada proyecto, yo mirábamos los recursos que tenía la iglesia y miraba el proyecto y era, no tenemos ni para empezar. Recuerdo aquel momento donde habíamos, y yo aprendí con él esos desafíos de fe, a que cuando Dios da la visión, decía el pastor Satirio, también da la provisión. Yo me pegué de la visión de la iglesia y comencé a tratar de ver cómo él veía. Recuerdo cuando arrancamos la escuela. Aquí en Tucumán hace falta escuelas cristianas. Mis hijos estudiaban los dos en escuelas cristianas. Hace falta tantas cosas para impactar. ¿Y todo eso se hace con qué? Con recursos. Lugares para rehabilitación de drogadictos, de alcohólicos, de vicios. Todo eso impacta, todo eso causa una revolución en el mundo espiritual cuando una iglesia es fuerte. Y recuerdo que se hizo los planos y todo. Y el pastor Satirio vino y estábamos ahí y le pregunto, ¿arrancamos? Porque la diferencia era mucha. La iglesia podía aportar solo un 20% semanal de lo que era la obra. Los recursos no daban. Siempre el enemigo metiendo comisarios de tributo, opresión. ¿Y sabe qué dijo el pastor Satirio? Oró, arranquen, dice. Como cuando Dios le dijo a Josué, pisa el Jordán y se va a abrir. No es que se va a abrir antes, como Moisés. No, písalo y se va a abrir. Yo aprendí ese principio, que lo tomé para mi vida y lo vivo, lo practico. No lo hablo desde la teoría, lo hablo desde la experiencia. Y empezamos a hacerlo. Y arrancó la escuela. ¿Sabe? Semana a semana. Eso sí, los lunes a viernes con el pastor y todos los líderes intercesores a las 6 de la mañana de rodillas en la iglesia. Porque si él no enviaba los recursos, nos quedábamos a media máquina y en vergüenza de la ciudad. Todos los días estábamos con el pastor ahí, 6 de la mañana, clamando. Mire, hemos visto cada milagro. Gente que no era cristiana, empresarios que no eran cristianos, venían en la semana a dejar
grandes ofrendas para la construcción de la escuela. Ya está en el secundario de la escuela, ya están terminando el 4º piso. Y así como esos proyectos, todo. Cuando tengamos que arrancar algo, cada vez que nos tocó arrancar algo, nunca teníamos los recursos. Pero el Dios de la visión dio la provisión. Amén. Hace un año que estamos aquí también y nos metimos en varios proyectos y arrancamos sin nada. Miramos y algunos hermanos me decían, no, pastor. Me acuerdo cuando hicimos la campaña también, cuando nos pasaron el presupuesto, me llamaron algunos pastores, no tenemos. No, ¿qué no tenemos? Dios nos va a bendecir. Y nos largamos igual y Dios, hubo un superávit incluso. Porque Dios es fiel. Y si das paso de fe, y si pisás el Jordán en el nombre del Señor, si hay una visión clara, si hay una dirección del Espíritu, pisalo al Jordán y vas a ver cómo se va a abrir, porque Dios respalda cada acción de sus siervos que caminan con una visión segura, con integridad y con una mirada siempre puesta en el Señor. ¿Cuántos creen eso en esta tarde, en esta mañana, perdón? Yo lo creo. Y siempre el enemigo va a tratar de atacar por ahí. Mire, el verso 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Alguien dijo una vez que hay 5 etapas en las cuales uno puede transitar en la vida con un objetivo. La primera etapa es la etapa de supervivencia. La etapa de supervivencia, tanto a nivel familiar o a nivel iglesia, es cuando apenas los recursos son para el día. Vamos en supervivencia. Pero después está la etapa de la lucha, cuando la iglesia o la familia empieza a crecer, empieza a avanzar, empieza a lucharla. No me voy a quedar con esto, voy a salir de esta situación. Yo recuerdo haber comenzado el templo en Río Seco en esta etapa de lucha. Mis padres trabajando, nosotros haciendo de capachero, vendiendo empanadas, vendiendo tamales, una etapa de lucha. Pero después de la etapa de lucha viene la etapa de estabilidad, donde las personas entienden, donde hay una administración sana. Ya no te estás preocupando por estar luchando por eso. Después viene una etapa de éxito, donde ya empezás a invertir en otras cosas, donde ya la iglesia se empieza a multiplicar. Mire, a mí me llamó la atención cuando estuve en Cúcuta, la iglesia central del pastor Satirio, una iglesia multitudinaria, pero a la vez en la misma ciudad de Cúcuta, que tiene más de 1 millón de habitantes, tienen 60 templos hijos, o sea, iglesias hijas en la misma ciudad, 60, y toda multitudinaria, ya en una etapa de éxito, cuando no solamente la iglesia ha crecido, está estable, sino que empieza a invertir en las obras misioneras. Qué belleza que es eso. Y después viene la etapa de libertad financiera. Yo he viajado por varios países y he visto, contado con los dedos, ministerios que están en esa libertad, que envían misioneros que nacen de la casa, los preparan, los envían. Y los envían cubiertos, con un sustento. Porque esa etapa, esas etapas, Dios quiere que la transitemos con el objetivo de que su reino sea grande, de que su reino se establezca en la ciudad y en los lugares donde Él nos ha enviado. Y que la iglesia tenga libertad. Libertad para construir, libertad para hacer escuelas, libertad para fundar más iglesias, libertad para hacer más templos. Amén. ¿Cuántos creen a la palabra? Sé que parezco medio loco hablando esto en Argentina, pero lo he visto, lo he experimentado, lo he palpado. Porque cuando tu corazón está correcto, cuando no hay intereses personales, egoístas, está correcto en Dios, está mirándole a Jesús, Dios te va a dar para su obra. Porque cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. ¿Saben? Y al ver que no se detenía el plan del Señor de la multiplicación de su pueblo, el faraón, en vez de quedarse tranquilo y decir, bueno, ya está, ya le puse comisario de tributos, siguen creciendo, siguen multiplicando, ya está. ¿Sabe qué hace el enemigo? Redobla la apuesta. No, vamos a venir con los tapones de punta. Ahora vamos a matar a la nueva generación. ¿Usted piensa que el enemigo se va a quedar quieto? Aunque él ya está vencido, aunque ya Cristo ganó la batalla y tenemos victoria, pero él quiere molestar hasta que Cristo venga.
Y a veces no te va a molestar por la salvación, porque ya sos salvo, ya has creído, pero sí para que no cumplas el propósito de Dios. Para que seas cristiano, pero amargado, triste, que no crece, que no avanza. Ese es amargarte el propósito. Para que no seas libre, no seas feliz, no disfrutes todo lo que el Señor te da. Y ahora redobla, y decidieron matar la multiplicación. Matar a los bebés varones que nacían. Éxodo 1, 15 y 16 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que entonces viva. Entonces la idea central de los egipcios era impedir la multiplicación, impedir la expansión, impedir la bendición que Dios tenía preparada para su pueblo. Y el blanco fueron los niños ahora. Y los niños varones. Mire, si lo contextualizamos desde una mirada espiritual y vemos el texto, podemos discernir que la finalidad del enemigo hoy es que no nazcan más niños nuevos en el Señor. Es apagar la llama de la evangelización en su iglesia. Y es que perdamos el deseo de predicarle a otros de Jesucristo. Yo siempre le digo a los hermanos, no sé aquí, pero yo en Río Seco tengo varios religiosos, que le digo: traiga uno. Ya tiene 30 años en el Señor, no le vi ganar uno. Traiga un amigo, un vecino. Ore por la suegra, hasta la suegra se va a convertir. Ore, tráigala. Y cuando hagamos alguna actividad afuera, llévelo afuera. Y ahí, metiendo una nueva mentalidad, la multiplicación, las vidas nuevas, los niños recién nacidos, y cuidarlos y acompañarlos. No solamente eso, le digo a los hermanos ahí en Río Seco, le digo, no solamente eso, sino que acompáñelo por lo menos hasta que se bautice. Porque la Biblia nos mandó del Señor un mandamiento a rajatabla que nos dio a la iglesia de todos los tiempos: es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Comenzando desde el lugar donde Dios te ha puesto. Por eso siempre le digo a los hermanos: no venga solo, traiga un amigo siempre. Siempre, siempre. Porque si hay algo que el enemigo quiere matar, es el deseo de predicar, de expandirnos. Es el deseo de esa pasión de que otros también conozcan al Señor. Yo a veces he charlado una cosa rara. Charlé con hermanos que le digo: pero hermano, usted ya tiene muchos años en el Señor, gánese un hito por lo menos para el Señor. Y me dice: no, porque gánelo a su hermano. No, vos no sabe, pastor, de sinvergüenza que es mi hermano. ¿Y cómo era usted antes de conocer al Señor? Oh, yo era peor. Y aquí no cree que Dios la cambió a usted, no lo va a cambiar a su hermano. Tremendo. Pero ya se le había instalado en él esa idea errónea. Porque el enemigo sigue usando las mismas estrategias. La matanza estaba destinada a los bebés recién nacidos. Y es la misma estrategia que hace hoy, de que no consolidemos, no acompañemos, no discipulemos a los recién nacidos y los dejemos morir. Por eso es fundamental una iglesia con el fuego evangelístico, y que lo haga de manera intencional y de acompañar al convertido hasta que el fruto se consolide de manera intencional. Las parteras representan el trabajo de la iglesia de traer a los nuevos al Señor. Como iglesia somos parteras espirituales. Qué gozo más hermoso que tenemos en eso. Entendemos que a través del nuevo creyente logramos crecer y multiplicarnos. ¿Sabe qué me pasó en estos últimos meses? Tuve una experiencia en el último bautismo que tuvimos. ¿Cuándo fue? Diciembre, creo que fue. Diciembre. Ahora tenemos otro, el otro domingo. ¿Sabe qué me pasó? Una alegría tremenda. Comencé a predicarles amigos de la infancia en el pueblo, que jugábamos a la pelota, que iban a la escuela conmigo. Desaparecí por 20 años y volví al pueblo. Y me decía: hey, todo. ¿Y sabe cómo lo fui ganando? Vamos a tomar un café, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una vez a la semana o cada 15 días. Y hablándole de Cristo, de lo que, ¿sabe? En diciembre tuve la dicha de bautizar a varios de mis amigos de la infancia que se entregaron al Señor. Y siempre le digo a la iglesia: hay tanta gente aquí para ganar, hay tanta gente aquí para evangelizar.
Y trato de esforzarme como pastor para darle el ejemplo a ellos. Que si uno como pastor lo hace, ¿cuánto más ellos? Y así, ya tengo otro en la mira, una lista larga. Ayer estuve en el cumpleaños de un compañero de la primaria y secundaria. También le di una predicada, todos los que estaban ahí. Pronto va a ir a la iglesia. Para eso nos puso el Señor. Es interesante notar esto, porque cuando el Señor le dio a su pueblo la promesa de la tierra prometida, ellos encontraron que la misma estaba ocupada por gigantes que no querían salir de ahí. Por eso es que la tierra debe ser luchada espiritualmente primero. Amén. Cuando les da la tierra prometida, no es que iban ahí a Cancún a tomar jugo de coco con el mar, no. ¿Qué había ahí? Gigante. ¿Y qué tenían que hacer con los gigantes? Correrlos de ahí, matarlos. Se armó la guerra. Lo mismo pasa con la nueva persona. ¿No le ha pasado que cuando usted predica a alguien, les lleva tiempo? Porque esto, porque lo otro. Cuando tiene que llevarlo a la iglesia se le pincha la goma de la moto. Y quiere buscarlo y pasa esto. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Le está quitando al enemigo. Y dice Colosenses 1:13 que cuando uno recibe a Cristo, un nuevo recibe a Cristo, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces le estamos quitando al enemigo y volviendo a esa persona al lugar del propósito por el cual Dios la ha creado. Por eso es interesante tomar la tierra desde lo espiritual, desde el clamor, como hizo el pueblo de Israel. Hay un poder tremendo en ese clamor. Es el mismo combate que debemos librar desde lo espiritual. Cuando arrebatamos un alma al enemigo, no será fácil, pero Dios nos prometió la victoria. Amén. Como estrategia, el Señor nos ha guiado a tener algunos ciclos en el año que se llama Misión Amigo, donde cada uno tiene que invitar a un amigo nuevo. Mire, ese día es impresionante lo que los hermanos nos cuentan. ¿Qué le pasó esto? ¿Qué le pasó lo otro? ¿Qué se le quemó la camisa? ¿Qué? Es una lucha espiritual. Quiere arrancar el culto, no anda el equipo, no anda el micrófono. Hay una lucha. No pasa en otros momentos, porque le estás arrebatando, quitando las almas al enemigo, ¿no? No será fácil, pero Dios ya nos dio la victoria. Es una cuestión de luchar con fe, porque Él ya está vencido. Va a molestar, claro que va a molestar, pero va a ser vencido con tu actitud de fe. Mas gracias sean dadas a Dios, dijo Pablo en el capítulo 15 de Corintios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Sigamos. Yo estoy entusiasmado con la palabra. Ustedes, quiero ir más rápido. Éxodo 1, 17 al 19. Mire lo que pasó ahí. Cada vez se pone más linda la palabra. ¿Cuántos están conectados con la palabra? Amén. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les mandó de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Déjenme decirle que si la iglesia hace el trabajo de los nuevos creyentes, de la consolidación, con el esfuerzo, con el empeño, con la dedicación, no habrá muerte espiritual que alcancen a los que vienen al Señor y a los que nazcan y se multipliquen en la obra del Señor. Versículo 20 al 21, mire qué tremendo esto. Y Dios hizo bien a las parteras. Las parteras representan la iglesia de Cristo. Amén, donde nacen los bebés, donde está el hospital de las almas, donde las vidas son sanadas y curadas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Este es un punto que muchos no lo ven. Cuanto más vidas ganes para el Señor, más bendición vendrá de Dios para tu vida. Dice que por haber impedido la muerte de los niños, el Señor las prosperó. Aleluya.
¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Ganemos vida para el reino. Cuanto más vidas ganamos para el reino, la prosperidad del Señor estará sobre su iglesia, sobre su casa y sobre sus hijos. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Amén. Cuando leí el texto me emocioné. Digo, claro, porque Dios quiere que nazcan más bebés en el reino. Dios quiere que crezcamos, que avancemos. Y cuanto más la iglesia crece, más fuerte va a estar. Y más recursos va a haber. Y más Dios te va a bendecir. Y Dios prosperó. ¿A quién? A las que temieron a las parteras y que impidieron la muerte. En otra oportunidad, en el libro de Éxodo, dice que Aarón, Moisés y los que estaban intercediendo se pusieron entre los muertos y los vivos a interceder, y Dios paró la matanza. ¡Wow! El poder del clamor de la iglesia y la acción de la iglesia de evangelizar. Como iglesia nos paramos entre los vivos y entre los muertos, y en nuestra responsabilidad que el diablo no se lleve más vidas al infierno, y de traer a todas esas personas al reino del Señor. Yo entré a este lugar y vi, le decía a mi esposa, el terreno tan grande. Digo, yo quiero profetizar que esto se va a agrandar, que estas paredes se van a voltear y que su iglesia Peniel el Monteros va a crecer al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay alguien que se entusiasma con esta palabra. Yo me entusiasmo con eso. Amén, amén. Dios prosperó. Creo que es lo mismo ocurre con una iglesia que resiste el ataque y la propuesta del enemigo, y que hace el trabajo de ganar vidas y cuidar a los recién nacidos. Van a ser bendecidos y prósperos. Sabe que desde una perspectiva histórica, el enemigo, al igual que aquí en el libro de Éxodo, ataca 3 cosas puntuales hasta el día de hoy, y nosotros tenemos que saberlo para prepararnos y arruinarle los planes al enemigo, y no que él nos arruine a nosotros. Y lo hace siempre para interrumpir y obstaculizar el plan de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. En primer lugar, el enemigo ataca a la familia. En primer lugar, siempre va a atacar la familia del creyente. En segundo lugar, va a atacar la economía de la casa, la economía de la iglesia. Y de esto hay muchas estadísticas. Y en tercer lugar, va a atacar a los niños. A la familia, porque la familia es la base de la sociedad. La economía, porque a partir de allí puedo tener un bienestar general. Y también va a atacar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños son la generación de relevo. Son el legado, son los sucesores del propósito de Dios en la tierra. Por eso necesitamos tener en cada congregación una ruta generacional, teniendo en cuenta este escenario que vivimos nosotros tan hostil. Creo que como iglesia necesitamos reforzar fuertemente la intercesión, la preparación de nuevos líderes y la guerra espiritual, el clamor genuino del Espíritu, el cual hace que Dios descienda y que Dios obre a favor de su pueblo. Quiero terminar con el poder del clamor. Termino con esto, Éxodo 2, versos 23 al 25. Me voy con esto. Dice, el pueblo todavía estaba esclavo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Pero mire lo que sucedió. Nos da la clave qué hacer cuando el país está mal. Como cuando dice el presidente, no hay plata. Como cuando los recursos se siguen, como cuando todo aumenta, cuando hay una inflación. Dice, cuando gemían a causa de la servidumbre y clamaron al Señor. Y clamaron, dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y dice el texto, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Este pasaje nos revela el poder de la oración intercesora, el poder del clamor.
que es la que nos introduce en el mundo espiritual, porque hay un mundo espiritual muy real, al igual que el que usted esté sentado aquí. Allí donde se libran las batallas para que el favor de Dios nos alcance. Y esto nos hace dimensionar que cada vez que encontramos dificultades o nos encontramos en prueba, los oídos de Dios se sensibilizan para escuchar el clamor de sus hijos y proveer lo que necesitamos. Porque cuando intercedemos, el pedido de socorro es emitido desde los cielos. Dios nunca abandona a su pueblo, tiene que saberlo. Él ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es el Dios de las huestes celestiales, del dominio, del poder, de la autoridad. Él está con nosotros, Él es nuestro refugio. Él es un Dios de pacto y Él está comprometido con su pueblo y con su iglesia. Y cuando se levanta el clamor, Dios escucha el clamor. Y además de eso, dice el texto, se acuerda de su pacto, nos mira, nos reconoce, y del pacto de Abraham en este caso, pero ahora se acuerda del pacto en la cruz con su hijo. Dice: este es mi hijo que está clamando, este es mi hijo. Y la sangre de Cristo sigue hablando en el cielo a favor de nosotros. Y nos mira y nos reconoce. Y nos miró Dios y lo reconoció. Y déjeme decirle algo: Dios escuchó el clamor y envió la respuesta. Qué tremendo que es Dios. Cuando el pueblo clamó, escuche esto, qué misterio tan sencillo pero poderoso. Cuando clamó el pueblo, Dios quería escucharlos clamar. Porque cuando el pueblo clamó, Dios ya tenía la respuesta. Dios ya lo tenía a Moisés. Ya estaba Moisés ahí. ¿Me entiende? Qué tremendo que es entender esto. Pero ¿qué quería Dios? Que su pueblo clame, que le busque, como hacemos esta mañana, que se entregue, que se rinda, que el gemido de ellos suba desde la tierra como el incienso, como las oraciones de los santos, que dice la Biblia. Y allí Dios escucha y Dios ya tiene a Moisés. Y este es un principio espiritual. Cada vez que clamas a Dios, con ese gemir, con esa rendición total, Él ya tiene una respuesta para tu vida. ¿Cuánto creen eso? Dios ya tiene a Moisés. Solo esperaba que su pueblo clame, que interceda, que tenga comunión con Él. Quiero decirte que Dios ya tiene la respuesta para tus peticiones. Dios ya las tiene, y por cada bendición, por cada milagro, por cada sanidad, por cada liberación, Él espera primero nuestro clamor, nuestra oración, nuestra intercesión. Así es como Dios actúa. Y quiero decirte esto: Dios siempre tiene la respuesta, y esa respuesta muchas veces son hombres y mujeres comprometidos con los planes y propósitos de Dios. Alguien dijo alguna vez que las bendiciones no son cosas, son personas. Y que la bendición viene encapsulada en una persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Me ha pasado muchas veces de estar en algún lugar, viene un hombre de Dios, me da una palabra, ¡pum! Me hace adelantar 5 o 10 años. Porque las bendiciones no son cosas, son personas. Las cosas son añadiduras. Busca primeramente el reino del Señor y lo demás vendrá por añadidura. Entonces Él es la fuente de toda bendición. La bendición no son cosas. La bendición a veces son personas que Dios te pone en el camino, hombres y mujeres. Y Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cuando Moisés muere, Dios ya tenía a Josué preparado por Moisés para entrar en la tierra prometida. Cuando Goliat se levantó para amenazar al pueblo de Dios, Dios ya tenía un David. Cuando Amán ideó el plan para exterminar al pueblo judío, Dios ya envió una mujer llamada Esther. Después de 400 años de silencio, cuando todos pensaban, al igual que en esa época, de más de 400 años de esclavitud, allá hay una similitud. Cuando todos pensaban que Dios se había olvidado de su pueblo y de su pacto, Dios envió a Jesús, el Salvador del mundo, para redimir nuestra vida, rescatarnos, limpiarnos, salvarnos, sanarnos, darnos vida eterna y que cada uno pueda caminar en su propósito. Todas estas respuestas siempre nacen del clamor de vidas comprometidas
que anhelan ver un cambio del Señor en su vida, en su casa, en su familia, en su barrio, en su ciudad, en su provincia, en su país. Eso lo producen hombres y mujeres que claman al Señor. Después de 20 años de no estar en Tucumán, enfrentando como familia un nuevo desafío, arrancando de cero, pero creyendo en el Dios que suple, creyendo en el Dios que te va a conectar con las personas, que va a proveer todo lo que se necesita, y creyendo en ese Dios que va a derramar en Tucumán un mover y un avivamiento poderoso. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén.